Señor y por dedicar este tiempo tan importante al Señor, ¿verdad? Yo valoro mucho el esfuerzo que hacen, valoro mucho la disposición, ¿verdad? Y la constancia, ya que es sintomatología, amados, de que estamos tomando con seriedad el estudio de la palabra de Dios y somos conscientes de que el Señor está a punto de regresar. Y algo que tiene que quedarnos completamente claro es que el Señor va a venir por una iglesia preparada. A veces me preguntan, amados, pastor, ¿qué determina que el hecho de que Cristo regrese a las nubes? Faltan algunas profecías por cumplirse, falta que suceda alguna guerra en Israel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el factor determinante? Y bueno, a la luz de la palabra, amados, podemos ver que para Dios no es complicado el cumplimiento profético en un breve tiempo, que se cumplan las pocas profecías que faltan en un breve tiempo, sino lo que realmente detiene el regreso de nuestro Jesús Mesías por su iglesia, lo que realmente detiene que el Señor regrese por nosotros es simple y llanamente que la iglesia no está lista. Y esto en sí mismo debe de provocar en cada uno de nuestros corazones un reto. Esto en sí mismo debe de provocar en cada uno de nosotros un desafío de buscar al Señor para que tú y yo seamos parte de esa iglesia preparada, listada, que está esperando a Cristo Jesús en las nubes. Que seamos parte, perdón, de esa iglesia que espera al Maestro que regrese por su iglesia amada. Entendemos la situación y el mismo Señor en Mateo 24 nos advierte y nos dice que es necesario que estemos listos, que estemos preparados, porque el Señor va a regresar en un tiempo muy complicado para la iglesia, va a regresar en un tiempo muy complicado para nosotros, porque el Señor dice que las 10 vírgenes, si recuerda, refiriéndose en su regreso, está hablando definitivamente de que va a haber un tiempo de somnolencia en la iglesia y definitivamente lo estamos viendo, pero tenemos una esperanza porque la Biblia dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces cuando tú y yo escuchamos el soplo del Espíritu, de leer la palabra, de leer, de estudiar con aplomo la escritura, de orar, de buscar la llenura del Espíritu Santo, entonces con toda seguridad, amados, con toda confianza podemos estar en el proceso, podemos estar en el camino de que el Señor viene por nosotros a las nubes. Esto es, híjole, muy cercano, podemos decir quizá que en un periodo corto, quizá el próximo año, unos cuestión de meses, que el Señor está a punto de regresar por la iglesia. Entonces, es tiempo, es menester que la iglesia esté apercibida, que la iglesia esté lista y que la iglesia esté dentro del proceso en el cual Dios tiene un llamado para nosotros. Pero bueno, gloria al Señor. Vamos a comenzar, amados, con el tema de hoy, porque todavía nos falta mucho. Estaba haciendo yo un balance realmente, platicando con un hermano el día de ayer. Más o menos estamos alrededor del 30% de todo el curso. Yo sé que ya llevamos varias semanas, ¿verdad? Pero con la visión que tenemos, realmente más o menos como un 30%. El 25% era el pacto patriarcal, la era de los patriarcas, y ahorita vamos como un 10% más, como un 35% más o menos. Entonces, te animo para que puedas continuar y te felicito, ¿verdad? En todo el proceso que llevas, ¿verdad? De aprendizaje. Gloria al Señor. Pues vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Oramos, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor, entendiendo que tú eres con nosotros, entendiendo que, Señor, tú nos hablas y tú nos desafías y tú nos preparas para estar listos al sonar de la final trompeta. Así que, Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea equipándonos de las maneras correctas, que tu Espíritu Santo sea equipándonos en las maneras, Padre, que tú estableciste para que nosotros fuéramos capacitados para toda buena obra en este tiempo glorioso, Señor, que estamos viviendo. Que para otros puede ser tiempo terrible, para nosotros es tiempo de esperanza, para otros de muerte, para nosotros de vida, para otros de crisis, para nosotros el tiempo y la oportunidad para ser bendecidos en el nombre de Cristo
Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, el tema con el que vamos a comenzar hoy, amados, voy a abrir aquí la pantalla para escribir en la pizarra, es el sexto pacto. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Deme un segundito, por favor. El tema que vamos a ver es el sexto pacto. Y voy a anotarlo aquí para mayor claridad, mayor comprensión. Es el pacto de Dios. El pacto de Dios con David. Con David. Es el sexto pacto. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Y vamos a ver, por favor, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 17. Y vamos a ver también Salmos, capítulo 89. Vamos a leer del versículo 19 al 37. Gloria al Señor. Aquí vamos a comenzar y vamos a ver aquí la prueba de Dios con Israel y con el rey David en este pacto de Dios con David. Gloria al Señor. Bueno, vamos pues a la Biblia. Gloria al Señor. Vamos, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel. Y voy a pedirle, por favor, vamos a comenzar con la hermana Yolanda, si nos apoya, por favor, 2 de Samuel 7, 8 al 17. Buenas tardes, bendiciones. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí vemos el pacto, amados, y creo que vimos un poquito la semana pasada al respecto, de David, de Dios con David, donde Dios le da una promesa de un pacto, de un reino eterno. Gloria al Señor. Una realidad de un David que tenía una relación con Dios, el cual Dios volvió esta relación totalmente inquebrantable. Aún una manera profética, hablaremos cuando sea el momento, en el milenio, que el Señor estableció a David como parte de un reino para Israel durante el milenio. Gloria al Señor. Vamos ahora al Salmo 89, versículo 19 al 37. Gerson, por favor. Salmo 89. Sí, 19 pastor. Al 37. Y buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.
Salmo 89. Dice así, permítanme. Por favor. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré que ha salido de mis labios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Aleluya, gloria al Señor. Aquí vemos, amados, con una realidad fehaciente, lo que Dios habla, lo que Dios promete al rey David. Vemos que el rey David es el rey escogido por Dios de la tribu de Judá, conforme a lo que Dios había hablado al patriarca Jacob, que el cetro no sería quitado de su mano hasta que viniera Silo, antes quien se congregarían todos los pueblos. El pacto con David, amados, es importante que podamos mencionar, marca la línea hacia su simiente, la simiente mesiánica, que sería un rey con un trono eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, el siglo que un día reinará sobre todas las naciones. Aleluya. David es una figura clara de Cristo, pero también el Cristo sería reconocido como el hijo de David prometido, y el tabernáculo de David que precedió el templo de Salomón, que edificó, es figura de la iglesia universal sobre la cual reinará Cristo como cabeza. Gloria al Señor. Vamos a Hechos 15, 15 al 18, por favor. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 15 al 18. Va a pedirle al hermano Martínez Andrés si puede leerlo, por favor. Hechos 15, 15 al 18. Buenas tardes, bendecidos. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de este volveré y rectificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparte de los caminos, contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad que lo predique en las sinagogas donde se leído cada día de reposo la palabra del Señor, y
anunciará el evangelio con otros muchos. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermano Andrés. Gloria al Señor. Aquí vamos a comenzar, amados, en el tiempo, ubicarnos en el tiempo que estamos hablando ahora de Salomón. Y una vez que Dios ratifica con David el pacto, Salomón entra en este pacto y podemos ver ahora, y voy a abrir pantalla para anotarlo, cumplido la prueba de la gracia. En este sexto pacto de Dios con David, vamos a ver cumplida, vamos a ver realizada la prueba de la gracia. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. La prueba de la gracia. Aquí la vamos a encontrar. Gloria al Señor. Ya que vamos a ver, amados, el fluir de Dios en Salomón, en la era de Salomón, de las superabundantes bendiciones de Dios al reino de Salomón, como respuesta a la solicitud de la sabiduría que le hizo a Dios cuando él le ofreció darle todo lo que pidiera. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor. Segunda de Crónicas 1, 7 al 12, hermano Pablo, por favor, si fuera tan amable. Ahorita lo hago. Segunda de Crónica. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo pues Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para mí sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Amén, aleluya. Ahora, muchas gracias, hermano Pablo. Consideremos esto, hermanos. En este momento, cuando Salomón recibe esta palabra, está en la plenitud, cuando buscaba al Señor con todo su corazón. Pero podemos contemplar esto, amados. Salomón no siempre fue un vencedor. Pues podemos recordar que Salomón al final falló. Vamos a verlo en Primera de Reyes 11, 4 al 11. Primera de Reyes, por favor. Voy a pedir a la hermana Lilia si puede apoyarnos, por favor. Primera de Reyes 11, 4 al 11.
Gloria al Señor. Primera de Reyes 11, 4 al 11. La palabra de Dios dice, es la de Primera de Reyes, capítulo 4 al 11, dice, Benaí, hijo de Jolada, sobre el ejército Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Hermana, Primera de Reyes, porfa, creo que está leyendo segunda. Fue en la Primera de Reyes 4. No, 11, 4 al 11. Por favor, hermana. Perdón, ¿es del 4 al 11? Sí, hermana, por favor. Reino pues el rey Salomón. Sí, ya que era Salomón, era viejo, bueno, no sé cómo venga su versión, pero sí, el 11, capítulo 11, versículo 4 al 11. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Amén. Amén, amén, hermanos. Muchas gracias, hermana Lilia. Aquí comenzamos con la serie Pareciera Interminable, donde Dios comienza con todos los reyes en la manera de que no te destruyo por amor a David. Ahora, bueno, podemos ver, amados, que por lo tanto, en este periodo el reino fue dividido en los días del rey Roboam, del hijo de Salomón. Esa división prefigura las diferentes divisiones y denominaciones que se han formado en la iglesia debido a interpretaciones parciales de la Biblia. Muchas personas, cuando no conocen a Cristo, preguntan, bueno, ¿por qué hay tantos cristianos o tantos diferentes tipos de cristianos? Metodistas, presbiterianos, anglicanos y demás, ¿no? Y bueno, la respuesta para ellos puede ser muy simple, muy sencilla. Pero ya nosotros que hemos alcanzado cierta madurez, ya que nosotros hemos crecido, aquí vemos en la figura profética, amados, después de Salomón, que viene Roboam, aquí es la causa profética. Recuerden que lo que pasaba con Israel, lo que vivía Israel, era una figura espiritual o es una figura espiritual para nosotros. La Biblia lo dice con claridad que es para nuestro testimonio. Y esta situación que pasó a posterior del reinado de Salomón con Roboam, la división del reino, es la figura profética, amados, de las diferentes divisiones y denominaciones que se han formado en la iglesia debido a las interpretaciones tan variadas de la Biblia. Ahora,
Si hay un mismo Dios, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Si es un mismo Espíritu Santo, ¿por qué hay tantas variaciones? Si es un mismo Señor, ¿por qué hay tantos entendimientos sencillos, amados? Esto es porque no hay una consulta de Espíritu Santo, porque entran las interpretaciones humanas, y esto siempre llevará al fracaso. Porque entran la manera humana, y una vez que entra la manera humana, vienen consigo las tradiciones. Esto fue un ataque del enemigo tremendo contra la iglesia en los años, que pretende enclaustrar a la iglesia cristiana, que pretende enclaustrar a la iglesia de Cristo en las tradiciones mundanas, que dan gusto a la carne, que dan gusto al corazón del hombre. Pero la Biblia es muy clara y nos dice: salid de ella, pueblo mío. Perdón. De toda la tradición romana, de toda la tradición pagana, de toda la tradición que perturba en contra de la iglesia de Cristo, estas tradiciones mundanas que dan gusto a la carne, pero que tú y yo somos llamados a salir de ellas, gloria al Señor. Así que somos llamados a la perfección. Ahora, un aspecto también, amados, que ha afectado la iglesia son los intereses personales de los ministros. Los intereses personales de los líderes que buscan lo suyo propio, que no se unirán pese a que son un cuerpo en Cristo, o deberíamos en la práctica ser un cuerpo en Cristo, hasta que venga la restauración y se levante un remanente de vencedores sobre los esquemas humanos para conformarse en el modelo divino. Tú y yo, amado, tenemos un llamado para crecer. Tú y yo tenemos un llamado para ir más allá. Tú y yo no podemos defender una organización. Tú y yo somos cristianos antes de cualquier cosa. Pero a veces se vuelve un celo de defender las cuestiones humanas, y no que esté mal, pero hay algo mayor, que busquemos la unidad, que busquemos el crecimiento del cuerpo de Cristo y no el crecimiento personal. Gloria al Señor. Ahora, los dos reinos prefiguran también el de Judá a los vencedores. Estamos hablando de la primera figura profética, la división en la iglesia, pero hay otra connotación profética que es menester que podamos contemplarla, y es que Judá, el reino de Judá, que marca una clara diferencia, va a prefigurar a la iglesia vencedora, y el de Israel, el resto de la iglesia que no camina en el orden divino, que no camina en la verdad, que no camina en la doctrina verdadera, sino camina en las sendas humanas. Vamos a dos textos, por favor. Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Y voy a pedirle al hermano Miguel Vázquez si nos puede apoyar. Segunda de Crónicas 13:5, y ahí mismo 10 al 12, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 en primer término, y usted mismo, hermano Miguel Vázquez, Segunda de Crónicas 13, 10 al 12, por favor. Bien. De la palabra de Dios, segunda Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él, a sus hijos, bajo pacto de sal. Mas en cuanto nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales
queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Amén. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Ahora vamos, por favor, el 18, hermano, perdón. También el 18 de una vez, hermano, si fuera tan amable. Hermano Miguel. También el 18, por favor. Me pasó a decirle. Versículo 18. Sí, hermano. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora veamos, amados. Muchas gracias, hermano Miguel. Después de la división que se dio, después de la división, muy pronto Israel profanó el sacerdocio, el lugar de convocación y muchas otras cosas establecidas por Dios mediante Moisés y David. Y así ha sido profanado por la iglesia tradicional el ministerio. Ha sido vituperado la sana doctrina. Ha sido modificado el modelo de la iglesia y la adoración verdadera. Pero es el tiempo en que nosotros tenemos que trabajar arduamente para que en nuestra vida y en nuestros ministerios haya una restauración al modelo bíblico, que puedan operar el modelo de la iglesia de orden divino, el modelo de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Y dónde podemos dar un paso? Y no quiero, miren, desafortunadamente lo que voy a decir en la actualidad se escucha muy legalista, pero al final de los tiempos muchas cosas llaman bueno y otras cosas llaman malo. Al fin y al cabo, por situaciones pueden tragar el mosquito y colar el camello, decía el Señor. Pero, por ejemplo, uno de los modelos del ministro, amados, Pablo lo establece, las características del ministro con toda claridad en sus cartas pastorales en Timoteo, Tito y Filemón. Ahí están enumeradas las 16 características de un ministro, entre las cuales 2, como lo hemos mencionado, tienen que ver con habilidad y 14 tienen que ver con carácter. Y las únicas que tienen que ver con habilidad son las siguientes. Dice la Biblia que el ministro tiene que ser varón de una sola mujer y que tenga en sujeción a sus hijos. Esto es lo único que Dios habla de la habilidad. Lo demás tiene que ver con el carácter, porque la capacidad Él nos desarrolla. Y desafortunadamente hoy en el ministerio, gente que está vituperando, pastores o demás, que no son maridos de una sola mujer, tienen 3 o 4 o 5 divorcios. Y esto es terrible, que están dañando el cuerpo de Cristo. No estoy hablando que una persona divorciada no puede servir, no estoy hablando que no es salva, no me malentiendan. Pero la Biblia es muy clara en los ministerios que presiden, como apóstol, como pastor y como profeta. Son ministerios muy delicados, o el evangelista, y podemos hablar casi del ministerio quíntuple. Pero hoy, por situaciones económicas, por intereses personales, se permite violentando el principio del ministerio. La sana doctrina, amado, se ha vituperado de tal manera que hoy se predica cada cosa. Y hoy, como siempre, hay un lado bueno, hay un lado malo. En esta pandemia hoy se han acortado las distancias, que es muy bueno. Hoy nos conocemos, que si no hubiera sido por este tiempo, muchos de nosotros no nos hubiéramos conocido y que ha sido una bendición.
Pero también podemos encontrar que las redes sociales le han dado voz y micrófono a gente que no tiene nada que decir más que palabras desviadas sin fundamento bíblico, torciendo la sana doctrina, pensando que por imaginarse o tener una idea es bíblico, y esto, amados, no es así. Denme un segundito, por favor. Perdón, amados, continuemos. Entonces, esto, amado, tiene que haber una corrección. Esto tiene que ser corregido, amados, en este tiempo. Esto tiene que ser cambiado para que nosotros podamos buscar la sana doctrina. Ahora, la sana doctrina no es lo que predica un hombre. No me malentiendas. Hoy no se trata de lo que dice Job, lo que dice Jorge, lo que dice Anselmo. No. Tenemos que volver al modelo bíblico acá, amados, acá. Tenemos que volver. Dice el pastor Luis Ernesto, hoy los pastores no tienen fans, no tienen ovejas, tienen fans. Así es. Y se vuelve una idolatría tremenda. A causa de la falta de enseñanza, a causa de la falta de compromiso, la verdad, porque ya sacan un libro, ya sacan un manual. A mí me han dicho reiteradamente, pastor, ¿por qué no saco un manual? Un manual de esto. No, yo no voy a sacar ningún manual. Le estoy pensando para escribir libros. Ahora imagínense menos un manual. ¿Por qué? Porque entonces, si yo hago un manual, las personas que caminan conmigo ya no van a buscar ¿qué? La Biblia. Ahora, ¿qué van a buscar? El manual que nos hizo favor de darnos el pastor San Job. No. Nuestros corazones no tienen que ser llevados al ministro. Nuestros corazones tienen que ser llevados a Cristo. En múltiples congresos de ministros que no están en orden, han dicho, haz todo para que las ovejas sean unidas al corazón. Al corazón del pastor. Amados, el corazón tiene que ir hacia Cristo, y una vez que ellos reciben el señorío de Cristo, que es el principal y primer fundamento de la iglesia, van a crecer hasta el 12º fundamento de la iglesia, que es el aprecio de las ovejas por su pastor. Pero primero Cristo tiene que ser el Señor, porque no somos una organización piramidal, no somos una organización de tal magnitud. Dios bendiga a todas las organizaciones, pero tú y yo no pertenecemos. Tenemos que regresar al origen de la iglesia, primitiva, de la iglesia del libro de los Hechos. Y a lo mejor se escucha muy arcaico, amados, pero no importa, tenemos que regresar a ese modelo. Tenemos que regresar al modelo de la iglesia de los Hechos. Hoy los ministros andan buscando las iglesias grandotas para copiarles cómo lo hicieron para crecer. Y en la Biblia encontramos en el libro de los Hechos 12 modelos de iglesia, en el cual tú y yo podemos imitar, en el cual tú y yo podemos seguir. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Troas, la iglesia de Esmirna y demás. La iglesia de Éfeso. Que Dios nos hable cuál es el modelo que Dios nos ha dado. Nosotros somos modelo de la iglesia de Berea, aleluya, que era gemelita de la iglesia de Tesalónica. Ese es el llamado, pero cada uno Dios nos dará una visión, gloria al Señor. El modelo de la iglesia, amados. Es otra cosa que Dios está restaurando en este tiempo. No solamente se trata de servir a Dios como yo me imagino, como hemos estudiado en lecciones pasadas, donde dice la Biblia que el pueblo hacía lo que mejor le parecía, no necesariamente algo malo, pero sí algo que no es conforme al corazón de Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que contemplar es que servimos a Dios no como nos imaginamos, sino servimos a Dios como Dios quiere que sea servido. Es decir, el balance, el orden divino nos da la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Eso es balance. Eso es equilibrio. Gloria al Señor. Esa es la manera, amados. Ahora, y yo quiero ser muy respetuoso, ¿verdad? No quiero atacar ningún ministerio, sino por el ejemplo del modelo.
A mí me han preguntado y cuando me preguntan, pues yo respondo porque, por ejemplo, los hermanos que vienen han venido a la iglesia local acá en León, ¿verdad? Que son de la iglesia acá en León o que nos han visitado, que son parte del Ministerio Aposento Alto, nos conocen, ¿verdad? Y nosotros hacemos cosas muy diferentes a lo que las demás hacen en práctica. Porque lo primero que yo, lo primero que yo me pregunto es si la Biblia lo dice, en cosas a lo mejor insignificantes, sencillas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación, cuando teníamos reuniones presenciales, que no hemos regresado hasta que no sea oportuno, acá en México sigue la situación muy grave y en nuestra ciudad también, muy, muy delicada. Nosotros en las ofrendas no dábamos sobres. En muchos países dan sobres para que la gente dé el diezmo y la ofrenda. Gloria al Señor. ¿Ya pudo el pastor Junior? Perdón, hermanos. Y aunque no es algo malo, porque se da para una cuestión administrativa en algunos casos y en otros para ejercitar presión, no es bíblico, amados. No lo hacemos. Así como una serie de prácticas que se llevan en la iglesia. Tristemente, en algunas situaciones nos hemos encontrado en algunas congregaciones, no en todas, pero en algunas personas que no son adecuadas, y esto lo digo con todo respeto. Por ejemplo, a veces se establece una especie de show en lugar de buscar la presencia de Dios. Hoy muchas congregaciones parecen antros o discotecas, o no sé cómo se llama en otros países, llenas de luces, ponen humo, un espectáculo de alabanza tremendo que parece un concierto. ¿Está mal? No, pero no es el modelo bíblico. No sé si me doy a entender, porque no estoy condenando ni juzgando nada. Sí, no, estamos hablando respecto al modelo, por eso soy claro. ¿Es malo? No, pero no es el modelo bíblico y nosotros tenemos que rezar el modelo de la iglesia. Se puso en un tiempo acá en México y en algunos otros lados un ministerio llamado Ministerio de Panderistas o Ministerio de Banderas. Y cuando había hombres en estos ministerios, lo digo con todo respeto, la mayoría de los que pertenecían a este trabajo tenían tildes afeminados. O sea, es muy terrible, amados, es muy terrible. La adoración, ahora la adoración tiene que ver conmigo, no tiene que ver con Dios. La adoración tiene que ver de cómo me siento yo. Hay una canción muy famosa que lo ejemplifico, muy sencillo, que la canta aquí un mexicano, se llama Cansado del Camino, no sé si la hayan oído, la canta Jesús Adrián Romero, no sé si lo conozcan por allá, hermano Juan Ricardo, allá en la sureña Argentina. Muy buen cantante este hermano, Jesús Adrián, y dice la canción: cansado del camino, sediento de ti. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y la cantas con una emoción, amado. Que llegas en un momento emocionalmente triste y dices: sí, Señor, estoy cansado del camino. Ayúdame. Eso no es adoración. Porque la adoración no tiene que ver de cómo estoy yo. La adoración tiene que ver cómo está Él. Imagínate nada más, por decir una, ¿no? Cansado del camino, sediento de ti. Bueno, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Imagínate nada más después de que leas Efesios capítulo 6, donde te da la maravilla, bendición de las 7 características de la armadura del cristiano, y salimos con que se ha desgastado. ¿Acaso pregunto, el Espíritu Santo se desgasta? ¿Cristo se desgasta? Pues no, amado. Pero es algo emocional. Otra canción totalmente, una canción totalmente antibíblica y hasta satánica, una canción que una mujer se llama Ingrid Rosario, no sé si hay alguna canción que cante bien, pero la que yo escuché que se llama Arrebátalo o algo así. O sea, imagínense nada más motivando a la iglesia diciendo: arrebata tus bendiciones, y eso se puso mucho de moda. Arrebato. Digan un fundamento bíblico donde hable de que tú y yo arrebatemos, declaremos, confesemos, decretemos, establecemos. Eso es del mundo, amado. Pero se mete en adoración. La adoración tiene que ver con quién es Él y con nuestra exclamación al Cordero.
Dice Apocalipsis, y no cesaban de cantar de día y de noche al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Eso es adoración, amados. Sea la gloria y la honra por los siglos. ¡Aleluya! Eso es adoración. No como me siento yo, sino quién es Él en nosotros. Cuando nos centramos en nuestras emociones, se siente bonito, pero no tiene ningún efecto. Cuando nos centramos en Él, somos transformados en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Ahora, avancemos, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar aquí. Ahora, ambos reinos, amados, fueron en su momento de apostasía y dureza de corazón. Fueron deportados, pero el reino de Judá fue restaurado, a diferencia del reinado de Israel. El reinado de Judá fue restaurado en el tiempo de Esdras y de Nehemías, iniciando la cuádruple prueba de la fe. Gloria al Señor. Voy a abrir pantalla para, para anotarlo. Gloria al Señor. Y vamos a encontrar aquí, amados, la cuádruple prueba de la fe. Y voy a mencionarlas para ahorita ver cada una de ellas si nos alcanza el tiempo. Número 1, la prueba de la fe creativa. Aleluya. Número 2, la prueba de la fe doctrinal. Número 3, la prueba de la fe perseverante. Y número 4, la prueba de la fe consciente de Dios. Este es el cuádruple aspecto de la prueba de la fe. La prueba de la fe creativa, de la fe doctrinal, de la fe perseverante y de la fe consciente de Dios, que estas son los 4 tipos de fe que vamos a encontrar en la Biblia. Fe es mucho más allá de solamente hablar del inicio, que es la definición de Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay 4 tipos de fe, amén. Y vemos aquí la prueba de cada uno de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. En primer lugar, la prueba de la fe creativa. Y esta se aprobó, amados, cuando ambos hombres de Dios, tanto Esdras como Nehemías, junto con Josué y Zorobabel, caminaron esperando y recibiendo la provisión sobrenatural de Dios, recibiendo su protección, hasta restaurar las puertas, los muros de la ciudad y reedificando el templo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos por favor a la Biblia y voy a abrir nuevamente aquí pizarra para que lo podamos anotar. Gloria al Señor. Vamos aquí a Esdras. Esdras, capítulo 7, versículos 6 a 9. Y vamos a ver también el versículo 28. Aleluya. Y después Esdras, vamos a leerlo aquí mismo, 8, versículo 18. Si me abrí más por acá. Esdras 8, 18. También el versículo 22 y el versículo 31. Amén. Vamos a Esdras, por favor. Esdras 7. Esdras capítulo 7, versículos 6 a 9. Y voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si puede leer todas estas citas para que un hermano los lea. Gloria al Señor. Esdras 7, 6 a 9, 28, 8, 18, 22 y 31. Por favor. Claro que sí, pastor, con gusto. Muy buenas tardes, hermanos. Esdras 7, versículo 6 al 9. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con él. Salen algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Luego el 28. Versículo 28. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios de mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 18. Versículo 18. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Maili, hijo de Levi, hijo de Israel, a Serebias de sus hijos y sus hermanos. 18, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y versículo 31. Versículo 31. Y partimos del río a Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí vemos, muchas gracias, Pastor Luis Ernesto. Aquí vemos cómo se aprobó la fe creativa, amados, con ellos. Cómo Dios operó, cómo esperaron, y qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Aquí hay mucho que hablar en estos versículos. Cómo caminaron esperando, qué grande enseñanza para nuestros días, esperando y recibiendo la provisión divina. Hoy lo normal es actuar, hacer, y la Biblia nos dice: espera el tiempo de Dios. ¿Han oído la frase Dios tiene prisa? ¿Quién ha oído esa frase? Levánteme la mano para saber. Ahora, muchas gracias. Si pensamos eso, amados, por un minuto, yo les pregunto, a ver, ahorita que no estamos bajo una influencia de emoción, como cuando se dice ese tipo de frases, a ver, pensemos, sabiendo que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que la Biblia dice que Dios habita la eternidad, es decir, Dios le pone en pie la eternidad y la eternidad se destruye, que Dios está en el presente, pasado y futuro. O sea, Él está en los tres tiempos. Cuando dice la Biblia que hay una predestinación, cuando hay un plan perfecto para nuestras vidas, ¿ustedes creen que Dios tenga prisa? ¿Por qué tenemos prisa nosotros? A ver, hablemos muy sentido. ¿Alguien alguna vez ha tenido prisa? ¿Por qué tenemos prisa? ¿Por qué? Alguien ayúdeme, abra su micrófono y dígame, ¿por qué tenemos prisa? Porque se nos acaba el tiempo, porque no nos da tiempo tal vez de llegar a ese lugar o de hacer lo que tengamos que hacer. Muy bien, Gerson. Porque por falta de planeación. Por falta de planeación. Muy bien, Pastor Luis Ernesto.
No tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo, no tenemos planeación, porque vamos tarde. Como buenos mexicanos. Bueno, acá los mexicanos así se dice, ¿va? Los que no son mexicanos, olviden lo que digo. Por distraernos en otras cosas. Porque estamos en otras cosas. Entonces yo les pregunto, ¿Dios está en otras cosas? ¿Dios no planea? Es más, algo muy duro. Dios llega tarde. ¿Qué no, No, dice Dios la Biblia que está todo en sus tiempos? Perdón, hermano Pablo. Dios nunca llega tarde, Dios llega en su tiempo, en su momento. Exacto, exacto, así de sencillo. Dios no tiene prisa. Nosotros somos los que podemos tener prisa. Nosotros somos los que, Señor, te pido que me bendigas. Y Dios nos preguntara, ¿cuándo, mijo? Y pues desde ayer, Dios, ya te tardaste, ¿va? Nosotros podemos tener prisa. Dios no. A nosotros nos corresponde esperar y recibiremos la provisión sobrenatural de Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 2. Y solamente vamos a tocar 2 para la siguiente semana, las otras 2 y avanzar. Número 2, la fe doctrinal. Y la prueba de la fe doctrinal, amados, se superó cuando Esdras le devuelve a los levitas su función y los pone a enseñar al pueblo la ley, y también se purifican para celebrar la Pascua según la ordenanza de Moisés, y para restaurar el templo de Dios en el mismo corazón de su pueblo, que se arrepiente y echa fuera a las mujeres que habían tomado, que no eran israelitas, para caminar según la ley de Jehová. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, voy a anotarlos porque van a ser algunos versículos, son varios. Gloria al Señor. Y en primer lugar, hermanos, vamos a leer Esdras 6, 18 al 20. También vamos a leer Esdras 9, 1 al 4. También Esdras, capítulo 10, versículo 11 y 12. Estos primeros le voy a pedir al hermano, déjenme borrar acá atrás para no entrar en confusión. Estos primeros versículos de Esdras voy a pedir al hermano Juan Ricardo si nos puede apoyar a leerlos, y después vamos a ir a Nehemías y vamos a leer del 7, del versículo 63 al 65, y del versículo 1 al 6, y también el versículo 18. Y estos segundos de Nehemías voy a pedirle por favor a la hermana Dulce de Esdras, los capítulos de Esdras, al hermano Juan Ricardo, y los de Nehemías a la hermana ¿Me escucha? Sí, hermano, adelante. Bueno. Capítulo 18, capítulo 6, versículo 18. Y pusieron al sacerdote en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Fue 9. Hasta el 20, hermano. 9 del 1 al 4. Acabad estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de sacerdote y levita no se han separado de los pueblos de la tierra, de los caneos, eteos, ferceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amoreos, y hace conforme a sus obstinaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, y para sus hijos el linaje. Santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios, de Israel, a causa de las prevariciones de los que cautiverio. Mas yo estuve más angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. 11. Y después, ¿era cuánto, pastor? 10, 11 y 12, hermano. Pastor, 11 y 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujer extranjera, añadiendo así
sobre el pecado de Israel. 11. Pues ahora dad gloria a Jehová, Dios de vuestro Padre, y haced la voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. 12, hermano, nada más este versículo del 12. Perdón. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Juan Ricardo Graf. Hermana Dulce, Nehemías 7, 63 al 65. Nehemías 7, 63 al 65. Después el 8, del 1 al 6 y después el 18, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. 7:63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. ¿Y del 7 qué, pastor? Perdón, ¿cuál sigue? 8, 1 al 6. Gracias. Por favor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Icasia y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadabna, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzado sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora el 18, hermana, por favor. ¿Cuál pastor? 8, 18, por favor. 18. ¿8, 18? Sí, por favor. Aquí. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Aleluya. ¿Qué provocó este camino? ¿Qué provocó esta transformación, este avivamiento? La palabra de Dios. La palabra de las Nehemías no tardaron en consultar carne y sangre, fueron a la palabra. Y aquí vemos que superaron la prueba de la fe doctrinal. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la próxima semana, con el favor de Dios, vemos la prueba de la fe perseverante y de la prueba de la fe consciente de Dios y seguimos avanzando. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Pues vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Si hay preguntas, pueden escribirlas en el chat, por favor, y vamos resolviéndolas con el favor y la gracia del Señor. Vamos a orarnos. Padre, te doy gracias por esta reunión. Gracias por el corazón, por la disposición de cada uno de mis hermanos. Gracias porque han tomado el tiempo, Señor, han apartado su corazón para escuchar la palabra. Yo te pido que les retribuyas al 100 por 1. Yo te pido que seas con ellos, que les bendigas, Señor, enormemente y que puedan ver tu gracia y tu favor.
Padre, bendecimos a cada uno, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones. Bendecimos, Señor, la obra y el fruto de sus manos. Que todo lo que hagan les salga bien y todo lo que toquen prospere. Padre, les bendecimos y que cada palabra pueda ser de bendición y para poderles edificar en las maneras correctas. Padre, les bendecimos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, creo que no hay preguntas. Gloria al Señor. Si surge alguna posterior de que terminemos la reunión, pues bueno, mándenme un mensajito de WhatsApp. Estamos tan lejos como un mensaje. Gloria al Señor. Aunque haya alguna pregunta del hermano Gerson, creo que es la única. A veces no es, sí. Pastor, cuando un hombre que tuvo una primera pareja, no esposa, el cual tiene conocimiento de Cristo, puede ser pastor. Ok, buena pregunta. Él tuvo su primer pareja ya siendo cristiano, ya conociendo de Cristo, antes de Cristo. Y aquí lo más importante es esto, ¿en qué momento se separó? ¿Antes o después de Cristo? La conoce antes de, bueno, su pareja antes de ser cristiano, pastor, y se separan igual cuando no eran cristianos, cuando él no era cristiano. Entonces él llega a la iglesia, conoce a una mujer en la iglesia y él dice, yo quiero ser pastor, pero ya fui, pues no me casé por la ley, o sea, no tengo mi carta de matrimonio, pero sí tiene hijos. Ahí se llama el testimonio. Híjole, es que no quiero ser tan duro y tan legalista, pero bueno, la cuestión de que no se haya casado no significa que no haya contraído un matrimonio. O sea, le faltó perfeccionarlo en la manera jurídica, pero al fin y al cabo tenía una unión matrimonial. ¿Sí me explico? Entonces, y por ejemplo, ¿a qué me refiero con mal testimonio? Él se vuelve a casar, que es lo más normal, y ya tiene su iglesia, es pastor y el domingo, ¿dónde va, pastor? Hoy voy a comer con mis hijos, voy a comer con los hijos de mi expareja. Híjole, es un aspecto muy delicado, ¿verdad? O sea, no estoy juzgando, no estoy diciendo, Dios me libre de decir no es salvo, Dios me libre de decir no es cristiano, no. Sino la cuestión del pastorado es muy celoso. Es muy, muy celoso. Adelante, pastor hermano Juan Ricardo. Bueno, se volvió a poner el mute, hermano. Sí, ¿me escucha ahora? Mira, adelante. Dice la palabra que una persona tiene un pastorado, ¿no es cierto? Fallece la persona, la compañera, y sí, nuevamente puede rehacer su vida y sigue con el pastorado. Así es. Una persona X conoce de Dios, es más, viene de familia cristiana, se casa, no tienen hijo, se separa legalmente, hacen el divorcio, están vivos los dos, se casan nuevamente con otra persona, lo levantan como pastor y a la señora pastora, ejercen el pastorado, pero legalmente la ex esposa y el ex esposo del hombre, de la mujer y del hombre, están vivos. ¿Pueden tomar un pastorado? ¿Estando vivos ambos? Bueno. Esa es la pregunta. Sí, hermano. En el primer caso, pues sí. En el primer caso, cuando es viudo o viuda, ahí totalmente libre, ¿no? O sea, ahí pastorado, apostolado y lo que sea, ya en la viudez, totalmente libres, ¿no? Obviamente hay quien no se casa, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es viuda hace 25 años, aunque hoy es cumpleaños de mi mamá, por cierto, ella no se volvió a casar. Ella decidió que mi padre fue el hombre de su vida, el único hombre de su vida, y decidió guardar sus votos matrimoniales hasta que Cristo venga o Cristo la llame, a lo cual yo insistí, no, hermana, mamá, cásese, pues usted tiene derecho, va a quedar sola, hace muchos años, ¿no? Antes de que yo me casara. Él murió cuando yo tenía 10 años, 11 años. Bueno, y no lo hizo, pero bien perfectamente lo pudo haber hecho y no hay pecado, no hay nada, y se pudo haber casado con un pastor y haber ejercitado el pastorado y no hay nada. En el primer caso. En el segundo caso, aunque no haya hijos, si nos vamos al sentido estricto de la palabra, dice que el que se divorcia, a no ser a causa de adulterio, se casa con adúltero o adúltera.
Es muy duro, hermanos. O sea, es duro, hermanos, por la vida secular que se lleva hoy en día. Libertinaje, la mentalidad abierta, hoy, desde el principio, ¿no? Díganme nada más, vamos a un origen. ¿Cuántas mujeres realmente llegan vírgenes al matrimonio? Y esto crea un conflicto que va a traer problemas en el matrimonio. Porque resulta una cosa u otra, o cuántos hombres llegan vírgenes al matrimonio. O sea, en el mismo matrimonio que surge infidelidades, empieza a haber una serie de problemas por no acatar la instrucción divina. Entonces, hoy ya no se casan, hoy se van a vivir juntos para ver si funciona, que no es el modelo de Dios, ¿verdad? Hoy, desafortunadamente, en muchas iglesias no se habla porque no se tiene la acepción bíblica, ¿no? O sea, si llega una persona divorciada o en unión libre a la iglesia, son bienvenidos, abrazados. No estamos hablando de la salvación, no estamos hablando inclusive de que tienen un corazón dispuesto y puedan servir en algunas áreas de la iglesia. Estamos hablando exclusivamente del pastorado y en el área apostólica, exclusivamente. Entonces, en ese caso, pues sí no podría tener una función pastoral, en mi opinión, ¿verdad? Igual respetable, si alguien tiene otra opinión, pues bueno, gloria a Dios, pero bueno, lo que yo he leído, conforme a la escritura, dice que el que se casa con la repudiada es Ahora, vamos al otro supuesto que Pablo lo aclara, ¿no? Él es divorciado, ella es divorciada, llegan a la iglesia. Una persona sin conocimiento bíblico diría, pues divórciense y vuélvanse con su pareja anterior. No. Pablo dice, ya llegaste así, ya quédate así, ¿verdad? Vivan felices, restauren y sirvan en las maneras que Dios les permita, prediquen, sirvan, demás, ¿verdad? Porque ahora en Cristo es diferente. Ya las cosas viejas pasaron y quédense como están, porque sería, si fuera de otro modo, pues se destruiría el matrimonio que llega a Cristo, y si las otras dos parejas ya están casadas, pues se destruyen otros dos matrimonios, y es más problema, ¿no? Ya llegaste así, la Biblia dice, quédate así. Estamos hablando exclusivamente de ministerios que presiden, ministerio quíntuple, ¿verdad? O específicamente los cuatro, yo diría, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista y pastor, ¿verdad? Mi opinión. Amén. Gracias. No, gracias, hermano. Gloria al Señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo conozco una persona que estaba tomando su discipulado y se casó 5 veces, ya que fue pastor, se volvió a casar. ¿Y ahí qué pasa? ¿5? A bárbaro. Pues bueno, yo nomás conozco uno que se casó 3 veces, pues ese hay que mandarlo al récord Guinness, ya son 6 casamientos. Y espérenme, yo al que conozco de 3 veces, que se casó, no sé si las mismas 2 o 3 veces, las 2 veces sí estoy seguro que lo casó el mismo pastor, imagínense nada más. Claro, porque aportaba económicamente, ¿verdad? O sea, ahí hay un interés y se le podía ir la ovejita si no, si no lo casaba. Por ejemplo, nuestro apóstol, mi apóstol, Ricardo, fue a predicar a Bolivia y todo muy bien, muy bien, muy bien, pero en Bolivia ahí es una divorciadera. No sé, hay algún hermano de Bolivia que me diga si es en todos lados o nomás le tocó esa experiencia del pastor. Y las primeras veces muy bien, la doctrina muy contentos, muy emocionados con la palabra, pero la tercera o cuarta visita que fue a Bolivia, a la iglesia en Bolivia, allá en Cochabamba, ya le tenían para casar a 2 pastores, que era su tercer matrimonio ya siendo pastores. O sea, ya ejerciendo el pastorado se habían divorciado 1, 2 y tercera. Casi la tercera es la vencida y el pastor no quiso. El apóstol no quiso casarlos. Porque no es un juego tampoco el matrimonio, amados. Y ya no quisieron caminar con él y pues bueno, eso es problema de ellos, ¿verdad? Pero pues no puede estarse causando a vituperio la palabra. Imagínense si no somos iguales que el mundo, ¿verdad? En ese caso, hermano, pues ¿qué se hace? Pues nada, ¿verdad? Nosotros no nos metemos, no juzgamos, pero no participar de eso, ¿verdad? O sea, gloria al Señor. ¿Sí, hermano Martínez Andrés? Gracias, pastor.
No, sí, adelante. Hermano Junior, iba a comentar algo, hermano Junior. Pastor, apóstol, buenas noches a todos mis hermanos pastores que están en esta preciosa enseñanza. Pues yo vengo a aprender. Yo siento ser hermano mayor, pero yo quiero que me enseñe algo bueno, más bueno de lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, el hermano que primeramente participó. Yo quiero aprender, pues, en el sentido de que él dijo que había alguien que había tenido una familia antes de conocer a Cristo. Tuvo sus hijos, luego se separó y luego entra al evangelio ya separado y ahí conoce a alguien y desea ser un pastor. Pues yo tenía como enseñanza que el apóstol Pablo había dicho que cada uno como inició. Amén. Que ese. Luego, él tenía también entendido que si una persona pues se está quemando y ya ha dejado, ¿me escuchan? Sí, hermano, sí, adelante. Sí. Ya no tenía ninguna relación con alguien que pues ni se había casado, pues, pero había creado familia en el mundo. Eso fue lo que yo le entendí a él. Yo tenía entendido que él podía entrar al evangelio y podía realizar su familia nuevamente, pues ya que el apóstol Pablo decía que si alguien se está quemando, pues por fornicación mejor se case. Y luego también enseña Pablo que no podemos vivir en yugo desigual. Amén. Amén. En yugo desigual. Y aparte de eso, pues yo tenía entendido que no era malo porque él no estaba caminando con Cristo todavía, tenía falta de conocimiento. Amén. Y en cuanto al querer ejercer un ministerio, pues también tenía entendido que el güey que trilla no se pone bozal. Ahora yo quiero aprender, apóstol, porque eso quiero yo, aprender. De pronto yo esté mal enfocado. Amén. Amén, mi hermano. Y yo quiero que me enseñe. Muchas gracias. Bueno, hermano Junior ya está caminando con nosotros. Él es pastor allá en Colombia y es parte de la familia también, hermano Junior. Va que mañana, si Dios nos da oportunidad, lo presentamos en la reunión. Amén, apóstol. Bueno, es un tema muy delicado, hermano, porque una persona que se haya divorciado 50 veces puede venir a Cristo y Dios hace una obra y se puede casar una vez más y esta sea la buena, va, por en Cristo. Pero aquí la cuestión donde estamos hablando ya de un tema muy delicado que es el ministerio, ¿verdad? Y a lo mejor me hago un poco radical y no quiero irme legalista, sino irme al centro bíblico, donde sí nos habla la Biblia muy claro, el que desea obispado, cosa buena desea, y Pablo es muy claro, varón de una sola mujer. Ahora, también tenemos que ser muy misericordiosos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo conozco un pastor ahora y tiene un redil, tenga una oveja o tenga 1 millón, es exactamente lo mismo. El pastor vale lo mismo con 1 o con 1 millón de ovejas. O sea, no podemos hablar de números, pero yo conozco ya un pastor y este pastor me dice, pastor, es que yo estoy divorciado, me volví a casar antes de Cristo y llegué a Cristo divorciado y me casé, encontré una buena mujer y ahora ya tenemos 3, 4, 5 años, 10 años en el ministerio y hoy quiero caminar con usted. Yo no le puedo decir que deje la iglesia, yo no puedo decirle que deje el ministerio, Dios me libre, sino estamos hablando respecto a los que quieren incursionar en el ministerio, porque ahora no solamente el pastorado es la única área de servicio, hay muchos donde pueden servir. Gloria al Señor. No, apóstol, sí, lo que, pastor. Pues lo que yo tengo entendido, claro, uno en el ministerio sí tiene que, como decimos en Colombia, amarrarse bien los pantalones, porque con Dios no es jugando.
Así es. Amén. Amén. Así es. Así es. Entonces, en esa definitiva, el apóstol Pablo es muy claro dentro de los requisitos, ¿verdad? Podemos buscar recovecos, pretextos, pero Pablo lo dice muy claro: el que desea obispado, cosa buena desea, marido de una sola mujer. Adelante, hermano Pablo. Le quería pedir, pastor, yo tengo un compromiso con los jóvenes ahorita en mi congregación. Sí, Sí, hermano. podía ayudarle porque tengo que estar allá ahorita a las 6 con ellos. Sí, hermano, Dios le bendiga, muchas gracias por conectarse, le mando un abrazo, bendecidos, bendecido, hermano. Un abrazo Gracias. con Dios. Gracias, hermano, pendiente. bendecido. Gracias. Ok. Ok, entonces, hermano Junior, ¿quedó más o menos claro? Bastante claro, apóstol. Estamos en el mismo idioma y el mismo sentir. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Gloria a Dios. Pues vamos a orar para ser despedidos. Hermano Juan Ricardo, nos despide, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque además, Señor, me has permitido, Señor, darte las gracias, Señor, por este momento, por esta charla, papá, que es hermosa, Señor. Ha sido de mucha enseñanza y este es el principio de lo mucho que viene, Señor. Lo bendigo en tu nombre, Señor, al pastor. Pone cada día más palabras de sabiduría, entendimiento, junto con su familia. Bendigo a cada uno de sus hermanos, Señor, que aún no los conocemos, Señor, pero tú has hecho, Señor, que por medio de la distancia, por tu palabra, por la ley, Señor, que nos estemos hablando en el mismo sentir. Y el sentir eres tú, Señor. Gracias, papá. Gracias por este momento, Señor. Y aún mañana el lunes comenzamos la semana y declaramos bajo tu nombre, Señor, que lo mejor está por venir, Espíritu Santo. Danos paz, tranquilidad, danos seguridad, Señor. Toca nuestros corazones porque cada día, Señor, podemos hacer lo que tú quieres, Señor. Ese amor, con amor todo se puede, Espíritu Santo. El amor en el corazón para todo lo que hagamos con el prójimo, Señor. Llevando tu palabra, tu verdadera palabra. Y como dijo tu siervo, Señor, lo que está en la palabra, lo creo, Señor. Lo que no está. Amén. Que no lleguemos, Señor. Hace un rato, Espíritu Santo, tú me llevaste a una caminata, a una marcha, Señor, con respecto a las dos vidas, ¿no? Al aborto acá en la Argentina, Señor. Y sí, bien dolorido, Señor, porque tú eres uno solo, Señor, y todos somos hijos tuyos, Señor. Y dije, Señor, ¿por qué no cuesta tanto, Señor, buscarte a ti y buscar un solo reino que eres tú, Señor? Y sin embargo todavía hablamos del Señor y hacemos diferencia, hacemos separación, o nos cuidamos porque nos va a sacar la ovejita. Señor, ayúdanos para que toque nuestros corazones, Señor, y que todos seamos uno, en un mismo sentir, porque de nada sirve estar juntos si no estamos en el mismo sentir, y el sentir eres tú, papá. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendigo a cada uno de tus hermanos, bendigo al pastor, bendigo esta semana, bendigo a cada país, Espíritu Santo. Que tu paz caiga en cada uno, Señor, en cada hermano, Señor, en cada congregación, en el mundo entero. Que nada, el mundo, Señor, nos muestra la oscuridad, las tinieblas, pero tú estás mostrando la vida, que nada es imposible. Faltan un mes y medio, un mes para que termine el año. Pero tú le estás pidiendo al pueblo que creamos en espíritu y en verdad. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Juan Ricardo. Muchas gracias a todos por